En esta ocasión vamos a hablar de un concepto que es muy importante dentro del cálculo. Un concepto que está íntimamente ligado con el desarrollo tanto del cálculo diferencial como el cálculo integral y que es el justo enlace entre la geometría analítica y el cálculo. Sin embargo, hoy no quisiera profundizarme mucho en este tema, sino irlo desarrollando paulatinamente para que ustedes no lo encuentren un tema muy complicado. El tema de hoy es el tema de límites. Y para que empiecen a entender de manera fácil y ágil este tema, yo quiero que se imaginen qué es lo que se les viene a la mente cuando hablan ustedes de un límite. Pues lo primero que se les viene a la mente es una línea que separa dos territorios, que separa dos propiedades. Puede ser también un punto o un extremo a donde se llega en un determinado tiempo, o bien puede ser un punto también donde nos apliquen restricciones para que hasta ahí lleguemos. Pues bien, la conceptualización del límite que hacemos en la vida práctica es muy parecida, o pudiera decirlo es igual, a la conceptualización del límite en matemáticas. En matemáticas, un límite es un punto, es una línea, es una magnitud o medida a la que nos vamos aproximando cada vez más mediante un proceso matemático en la que vamos haciendo varias mediciones o nos vamos acercando a ese punto, a ese límite, haciendo varios procesos matemáticos. Esa es la conceptualización que se tiene del límite en las matemáticas. Pero no nada más nos vamos a quedar en la conceptualización del límite en las matemáticas a nivel general. Vamos a entrarle al concepto de límite de una función en un punto dado. Y encontrar el límite de una función en un punto dado es establecer un procedimiento mediante el cual vamos haciendo que la variable x o la variable independiente se vaya acercando cada vez más a un valor constante. Y al momento de que la variable x se vaya acercando cada vez más a un valor constante, hay otra variable que tienen las funciones, ¿se acuerdan? La variable y, exactamente. La variable y también se va a ir acercando a otro valor constante. De tal manera que ambas variables, una al acercarse a un valor, va a hacer que la otra se vaya acercando a otro valor constante también. Y la forma de representar el límite de una función en un punto dado se da a través de la notación límite de f de x igual a L cuando x tiende a b. Fíjense cómo se hizo la lectura de esta expresión. X tiende a b. Hagan de cuenta que la flecha o vector, como le quieran llamar, la cambiamos por las palabras tiende a. Entonces, si la flecha o vector la cambiamos a las palabras tiende a, entonces la expresión se leería x tiende a b. A ver, pero a lo mejor todavía no está muy clara lo que es el concepto de límite de una función. Entonces, recapitulamos. Límite de una función es el procedimiento mediante el cual vamos haciendo que la variable x se vaya acercando cada vez más a un valor constante. Pero cuando x se va acercando cada vez más a un valor constante, va haciendo que y, la variable dependiente, también se vaya acercando a otro valor constante. Miren, esto lo podemos representar
con el siguiente ejercicio. Vamos a suponer que tenemos el siguiente límite, que nos piden que encontremos el límite de la función, x cuadrada más 1 cuando x tiende a 1. ¿Qué quiere decir este proceso? Que x se va a ir acercando al valor de 1. Pero si estamos hablando del eje de las x, acercarse al valor de 1 no solamente es en un solo sentido. Se puede acercar al 1 por la izquierda, pero también se puede acercar a 1 por la derecha. ¿Están ustedes de acuerdo? Entonces, si x se acerca por la izquierda, pues los valores se van a ir acercando cada vez más al 1. Y aquí como ejemplo pongo mi primer valor de x es igual a 0.9. Y al momento de sustituir 0.9 en la función y hacer operaciones, obtengo como resultado en y 1.81. Si le empiezo a aumentar los 9 a x, quiere decir que me voy a ir acercando más al 1. ¿Están de acuerdo? Voy a ir obteniendo los siguientes valores de y. Aumento otro valor de 9, obtengo este valor de y. Aumento otro valor de 9, obtengo este valor de y. Aumento otro valor 9, obtengo este valor de y. Si se fijan, conforme la x se va acercando a 1, ¿qué pasa con la y? Se va a ir acercando a otro valor constante que es 2. Esto es por la izquierda. Pero si ahora me acerco a x por la derecha, pues quiere decir que voy a ir estableciendo números que se van haciendo más cercanos al 1. Y comienzo del 1.1, y luego el 1.01, y luego el 1.001, y así sucesivamente hasta llegar al 1. Si se fijan, x nuevamente por la derecha se va acercando al 1. ¿Y qué va pasando con y? Miren, al momento de sustituir estos valores en la misma función, pero ahora acercándonos por la derecha a 1, los valores de y, paulatinamente se van acercando a otro valor constante que es 2. Entonces, si x tiende a 1 en la función x cuadrada más 1, la función va a tender a 2. Entonces es razonable que si x tiende a 1, entonces la función siempre va a tender a 2 en este ejercicio. Entonces siempre que x tiende a 1, la función va a tender a 2 en esta función. Por lo que se establece que el límite de la función x cuadrada más 2 cuando x tiende a 1 es igual a 2. ¿Sí? O sea que si x se va acercando a 1, la función se va a ir acercando a 2. Entonces si x tiende a 1, pues el límite o la función va a ser igual a 2. Y se representa con el símbolo x cuadrada más 1 igual a 2 cuando x tiende a 1. Yo creo que está fácil. Miren, esta animación de esta gráfica me representa perfectamente cómo me voy acercando por la izquierda a 1 y cómo me voy acercando por la derecha a 1. Y miren qué pasa con el valor de y o de la función. Pues también se va acercando paulatinamente a 2. Entonces el límite de la función x cuadrada más 1 cuando x tiende a 1, o sea, cuando x se acerque a 1, me va a hacer que la función se acerque a 2. Y entonces digo que el límite de esa función cuando x tiende a 1 es igual a 2, porque la función se acerca a 2. Yo sé que les está sonando un poco impactante esta explicación, porque dicen, bueno, ¿y eso para qué me puede servir? La aplicación de los límites, chicas y chicos, tienen una infinidad de momentos para aplicarse. Pero yo voy a tratar de explicárselo con un ejemplo sencillo. Imagínense que una partícula que describe este movimiento está siendo analizada. Acuérdense que una gráfica me representa un cuerpo en movimiento
porque al momento de estarse moviendo va dejando tras de sí una figura geométrica. ¿Están de acuerdo? Pues vamos a suponer que un cuerpo, al momento de estarse moviendo, va dejando tras de sí esta figura geométrica. Y que en el recorrido de ese cuerpo, nosotros queremos saber qué ocurre cuando el movimiento que estamos analizando, en este punto, qué altura lleva con respecto al piso, hacia abajo, y qué distancia, qué altura lleva con respecto al piso y qué distancia tiene del eje de la Y hacia la derecha. ¿Por qué? Porque a lo mejor en este punto queremos conocer su velocidad, quizás queremos conocer si se mueve con combustible, cuánto combustible lleva consumido hasta ahí. Queremos ver, como les dije hace un momento, qué altura lleva. Queremos ver qué velocidad. Es decir, queremos hacer un estudio pormenorizado o a fondo de lo que está ocurriendo con esta partícula en movimiento en este punto. Y si queremos hacer un análisis profundo en ese punto, es que utilizamos el tema de límites, que no es otra cosa que darle un valor a X para encontrar un valor de y localizar ese punto que está sobre la figura geométrica para en ese punto hacer un estudio pormenorizado de esa gráfica o de ese cuerpo en movimiento. Vuelvo a repetirles, esto es una aplicación de muchas que tiene el límite, pero es la que se me ocurre que suena más sencilla para que ustedes me entiendan cuando se aplican los límites. ¿Está claro? Entonces, una de las muchas aplicaciones que tienen los límites es establecer un punto sobre la figura geométrica para en ese punto hacer un estudio pormenorizado de la figura, o si se trata de un cuerpo en movimiento, un estudio pormenorizado de ese cuerpo en movimiento en ese punto de la gráfica. ¿Está claro? Bien, entonces, ya una vez que sabemos qué es el concepto de límite, que es acercarnos a un valor de X tanto por la derecha o por la izquierda, y a su vez ver que el eje de la Y se va a acercar a otro valor constante también. Bien, pues una vez que hemos visto de manera general lo que es un límite y en cuál es una de las muchas formas en las cuales se puede aplicar, déjenme decirles que los límites de funciones en un punto son de dos tipos. Primer tipo, límite cuando X tiende, acuérdense que esto significa X tiende a un número real, que este sería un ejemplo, X tiende a 5. O bien, también podemos tener límites cuando X tiende a infinito, que se escriben de esta manera, X tiende a infinito. Vamos a analizar de estos dos, vamos a analizar la primera definición, límite cuando X tiende a un número real. Pues bien, déjenme decirles que cuando X tiende a un número real, a su vez, este se divide en dos tipos. Límites cuando X tiende a un número real y se obtiene como resultado un número real. Y el segunda clasificación, límites cuando X tiende a un número real y se obtiene como resultado una indeterminación o un infinito. Pues bien, vamos a analizar el primero de ellos. Límites cuando X tiende a un número real y se obtiene como resultado un número real. Y vamos a ver este ejemplo. ¿Qué hago para encontrar un límite, chicas y chicos? Bueno, aquí tengo este límite que dice límite de la función x² más 1 cuando x tiende a 1. ¿Qué es lo que voy a hacer para encontrar el límite?
Algo bien sencillo. Evaluar la función con el límite o con el número a cual tiende x. En este caso, ¿a qué valor tiende x? A 1. Bueno, para encontrar el límite de esta función cuando x tiende a 1, no voy a hacer otra cosa más que sustituir el valor de x aquí y hacer las operaciones aritméticas correspondientes y obtener un resultado. Entonces, si yo evalúo la función de x igual a 1 en esta función, entonces quedaría así. En lugar de x pongo 1, sería 1 al cuadrado más 1. Si elevo el 1 al cuadrado quedaría 1 y 1 más 1 sería 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el límite de la función x cuadrada más 1 cuando x tiende a 1 es igual a 2. O sea, que conforme x se va acercando al valor de 1 por la derecha o por la izquierda, la función se va acercando a 2. Entonces, lo que estamos encontrando, si se fijan de manera directa, es un punto sobre la figura geométrica que tiene coordenadas. La coordenada 1, 2. 1, ¿por qué? Porque es el valor de x. 2, ¿por qué? Porque es el valor que se obtiene de y. Y esa es la manera de encontrar el límite de una función cuando x tiende a un número real y que se obtiene un número real. Pero déjenme decirles que a veces el procedimiento para encontrar un límite no es tan fácil como el que seguimos en este ejemplo. Las cosas se comienzan a hacer se empiezan a hacer mediante un proceso más largo, se empiezan a resolver mediante un proceso más largo cuando un límite que tiende a un número real, al momento de sustituir la función en la función el valor de x, se obtiene como resultado un resultado infinito. Pues ahora vamos a analizar lo que es los límites cuando x tiende a un número real y que se obtiene una indeterminación como resultado. Para ello, antes de poder comprender este tema, hablemos de 4 tipos de límites que se presentan frecuentemente. El primero de ellos es cuando tengo el límite de cualquier número, C puede ser cualquier número, entre x cuando x tiende a 0. Si esto ocurre y si yo sustituyo el valor de x aquí en esta división, el resultado me va a dar infinito. ¿Por qué? Porque hay una ley de los cocientes que dice que cualquier número entre 0, la división no existe. Y si no existe la división, en el caso de los límites, se dice que el resultado cae en una indeterminación o bien no existe. El segundo caso frecuente que se presenta en los límites es cuando tengo la multiplicación de cualquier número por x cuando x tiende a infinito. Más adelante les voy a decir cuándo x tiende a infinito. Por lo pronto vamos a tratar de entender estos 4 casos muy frecuentes que se presentan en los límites. Bien, les decía, cuando tengo el límite de una constante por cualquier número por x cuando x tiende a infinito, pues es muy fácil de deducir que si yo sustituyo el valor de infinito aquí en x y si tengo cualquier número por infinito, pues al momento de multiplicar un número por infinito, cualquier número por infinito, la cantidad se va a hacer más infinita, por lo tanto también caigo en una indeterminación. El tercer límite que se presenta frecuentemente es cuando tengo la división de x sobre cualquier número cuando x tiende a infinito. Si yo sustituyo el valor de x aquí en esta división, entonces quedaría infinito sobre cualquier número. Así como está aquí, mire, infinito sobre cualquier número. Imaginen esta situación. Tienen un número infinitamente grande y lo dividen entre cualquier número que sea, pues el resultado de la división sigue siendo infinito. ¿Están de acuerdo? Y el último límite que se presenta frecuentemente, este es el que transforma los límites de una manera significativa. Más adelante lo vamos a ver. Dice que
ocurre cuando tengo un límite de cualquier número entre x, cuando x tiende a infinito. Si yo sustituyo el valor de x aquí, que es igual a infinito, me quedaría cualquier número entre infinito. Imaginen esta situación, chicas y chicos. Tengo un número, cualquiera, y si lo divido entre un número infinitamente grande, mientras más grande sea el número que está en una división, el resultado va a tender a hacerse 0. Es decir, imagínense, 1 entre un número infinitamente grande, pues el resultado les va a dar 0.0000000 y en cualquier momento van a obtener un dígito diferente al 0. Es decir, van a obtener un valor cercano al 0, por lo tanto se dice que cuando un número se divide entre un número infinitamente grande, el resultado es 0 porque el resultado tiende a ser 0. Muy bien, estas 4 formas frecuentes de límite van a ser muy útiles para entender los temas que vamos a ver de aquí en adelante, como es el caso de los límites cuando x tiende a infinito, a un número real, y se obtiene como resultado una indeterminación. Se los voy a demostrar. Aquí tenemos este ejemplo. Tengo el límite de x menos 6 sobre x cuadrada menos 36 cuando x tiende a 6. ¿Se acuerdan qué es lo que vamos a hacer para resolver un límite? Pues vamos a sustituir en la función el valor al cual tiende x. Y en este caso x tiende a 6, pues donde tenga la x la voy a sustituir por el 6. Donde tenga x la voy a sustituir por el 6. Entonces aquí sustituyo x, en lugar de x6 sería 6 menos 6. Aquí en esta parte, en lugar de x, lo sustituyo por el 6 y queda 6 al cuadrado. Bien, hago operaciones aritméticas y queda 6 menos 6, 0. Aquí el 6 lo elevo al cuadrado, me da 36, menos este 36. 6 menos 6, 0. Este 0 no me interesa. Aquí al momento de hacer operaciones aritméticas, me sale una resta de 36 menos 6 y me sale un 0 en el denominador. Miren, aquí es donde empiezan a actuar los 4 formas muy frecuentes de límites. ¿Qué ocurre cuando en un límite o cuando en una división cualquiera tengo un 0 abajo? Es este caso, miren. Cuando tengo un 0 abajo, ¿cuál es el resultado? Pues no está determinado. El resultado no existe. Nada más que en el tema de límites no decimos que el resultado no existe, sino que cae en una indeterminación. Y al momento de caer en una indeterminación, esto implica que no existe un valor para y. Porque acuérdense que el valor que estamos encontrando es el valor de y, porque el valor de x ya está definido. Aquí x es igual a 6. Entonces, caemos en una indeterminación. Pero un momento, la situación no queda aquí. La situación es que cuando yo caigo en el caso de un límite con indeterminación, esta indeterminación la puedo convertir en un número real. ¿Cómo? Les voy a explicar cómo. ¿Y por qué la puedo convertir en un número real? También en la siguiente diapositiva les voy a enseñar por qué se puede hacer esto. ¿Qué implica o significa que un límite caiga en una indeterminación? ¿Sí se acuerdan que les había dicho hace un momento que encontrar un límite es encontrar un punto sobre la figura geométrica y que en ese punto nosotros vamos a hacer un análisis de esa figura geométrica? Bueno, cuando yo caigo en una indeterminación, quiere decir que ese punto no está sobre la figura geométrica que yo quiero analizar. Es decir, que si hay un valor de x, pero no se obtiene un valor de y, y al no obtenerse el valor de y, el límite me está chismeando de que no existe ese punto sobre la figura geométrica de esa función. Y esto ocurre frecuentemente en un tipo de funciones, en las funciones discontinuas. Ustedes han de acordarse en un anterior video que una función discontinua es aquella que al momento de graficarse se obtiene como resultado dos gráficas separadas. Pues bien, esto de caer en una indeterminación en un límite es porque es un síntoma inequívoco de que estamos tratando con una función
discontinua. Es decir, una función que al momento de graficarse forma dos figuras geométricas separadas, pero que ambas pertenecen a la misma función. La función que pusimos hace un momento sirve como ejemplo para este tipo de funciones. Y ese tipo de función que pusimos hace un momento, si se fijan, es una función racional. ¿Sí se acuerdan lo que es una función racional? Es una función que se presenta en forma de división y que en el denominador forzosamente tiene variable. Y se acuerdan que cuando vimos el tema de dominio y rango, dijimos que una función racional formaba dos figuras muy parecidas a una parábola, pero en posiciones diferentes. Bueno, pues la función, el límite me acaba de anunciar de que efectivamente estamos tratando con una función discontinua. Por lo tanto, estamos cayendo en el conflicto de que sí existe el valor de x, pero el valor de y no lo podemos encontrar porque el valor de y cae justamente en el punto donde están separadas las dos figuras geométricas. Miren, la figura que está aquí abajo, que por cierto, esta figura geométrica no corresponde al ejemplo que vimos, es una figura que tomé de otra función, pero que me representa dos figuras geométricas que corresponden a una función, pero que están separadas. ¿Qué ocurre? Aquí al parecer, y según la animación que les puse, el valor de x se va acercando a 1 por la derecha y también se va acercando a x por la izquierda. Pero al momento de acercarse a x por la derecha y por la izquierda, el valor de y va llegando a un punto, miren, cuando se va cerrando, que cae en la separación justamente de ambas figuras. Por lo tanto, este punto no está sobre la figura geométrica. Y es por eso que al momento de querer resolver este límite, me dice que hay una indeterminación, porque dicho límite o dicho punto que voy a encontrar no está sobre la figura. Aquí cae aproximadamente aquí, miren. No cae sobre la figura porque las figuras están separadas. ¿Ya entendieron pues qué quiere decir cuando un límite cae en una indeterminación? Bueno, primeramente significa que estamos hablando de una función discontinua y enseguida estamos hablando de que ese punto que quiero localizar sobre la figura no cae sobre la figura. Está justo en el punto donde están separadas ambas figuras. Sin embargo, chicas y chicos, ¿están ustedes de acuerdo que si bien es cierto, ese punto cae justo en el lugar donde están separadas las dos figuras, pero fíjense bien, no implica que no tenga un valor y? Claro que lo tiene. No está sobre la figura, pero el valor de 1 sí tiene un valor en y. Si yo sustituyo el valor de 1 en esta función, sí tiene un valor de y. Que no caiga en la figura geométrica es otra cosa. Entonces, cuando una función cae en una indeterminación, nosotros podemos convertir esa indeterminación, ese resultado de indeterminación, en un resultado que me arroje un número real. Vuelvo a repetirle que si bien es cierto no está sobre la figura, pero sí tiene un valor en y. ¿Sí están entendiendo? Si bien es cierto no está en la figura, no está, pero sí tiene un valor en y. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese límite con indeterminación lo puedo convertir a un resultado con un número real
pero siguiendo cierto proceso. Pero en el entendido, chicas y chicos, que ese resultado que voy a obtener en Y va a ser un punto que no está sobre la figura que yo estoy analizando. Bien, pues a este tipo de límites en los cuales obtengo una indeterminación como resultado, reciben el nombre de límites con indeterminación. Y estos límites y su respectiva solución la veremos en el siguiente video. Jóvenes, espero que repasen detenidamente este video. Espero que lo entiendan y que complementen la explicación que yo les di con lo que está escrito para que mediante un proceso de investigación ustedes complementen lo que yo les enseñé en este y que aumenten el grado de conocimiento de los límites. Muchas gracias, chicos, Dios me los bendiga. Acuérdense, estos videos tienen una secuencia. Este es el primer video de límites y el segundo video les voy a explicar qué se tiene que hacer para que el resultado de esta indeterminación se convierta en un número real, en el entendido de que cuando yo obtenga ese resultado de Y, va a ser un punto que no va a estar sobre la figura geométrica que estoy analizando. Dios me los bendiga, chicos.